Como dijimos hace un momento, aquellos que obtienen la salvación, aquellos que son redimidos, pueden adorar verdaderamente a Dios. Miremos a los israelitas del Antiguo Testamento. Cuando venían a adorar a Dios, Dios les ordenaba ofrecer bueyes y ovejas en sacrificio a Dios, para poder adorar a Dios. Pero ahora descubrimos que, cuando ellos adoraban, Dios en realidad no come carne de buey, ni come carne de oveja. Por lo tanto, ellos no podían adorar a Dios. Si un pecador quiere adorar a Dios, Dios no lo acepta. Sin embargo, debido a la misericordia de Dios hacia Abraham, Isaac y Jacob, pidió específicamente que los israelitas construyeran el arca de la alianza, obtuvieran las 2 tablas del pacto, y construyeran el templo, precisamente para manifestar el pacto de Dios con Israel. Pero debido a que los israelitas, tanto el sumo sacerdote, como la gente común, todos eran pecadores, y Dios es santo. Tal como dijo el Padre Celestial, yo soy santo, ustedes también deben ser santos, todos son pecadores. Por lo tanto, su adoración en el templo de Jerusalén no podía llegar hasta Dios, ni ser agradable a Él. Entonces, ¿qué tipo de adoración es agradable a Dios? Porque el Señor dijo, la salvación viene de los judíos. Solo aquellos que obtienen la salvación, su adoración es agradable a Dios. Veamos. ¿Qué significa ser salvo? Es la persona que, después de creer en Jesús, obtiene una nueva vida creada. Cuando ellos adoran a Dios, Dios se complace. El Padre Celestial eligió específicamente a un pequeño grupo de personas, los 144,000, los 24 ancianos y los hermanos de Heber, como sacerdotes de Dios. Entonces, cuando adoramos a Dios, Dios se complace. Sin embargo, los sacerdotes del Antiguo Testamento, al adorar a Dios, ni siquiera veían el rostro de Dios. ¿Cómo podían adorar a Dios? Ni siquiera podían ver el rostro del Padre Celestial. Por eso, su adoración no era más que adorar al arca de la alianza en el templo. Después, cuando incluso el arca fue llevada a Babilonia, aunque adoraran en el templo, tampoco llegaba hasta Dios. Muchos años después, Dios dijo a los israelitas en los Salmos, ¿acaso he de comer carne de toros? ¿Acaso he de beber sangre de machos cabríos? Ofréceme sacrificios de alabanza. Es decir, hónrame. Resulta que con sacrificios de alabanza, ofrecidos a Dios, Dios se complace. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio de alabanza le agrada a Dios? Resulta que es en el nombre de Jesucristo. Los redimidos. El sacrificio ofrecido en el nombre del Señor Jesucristo. Dios se complace. Así como los sacerdotes antiguos tenían un sumo sacerdote, y muchos sacerdotes, la vida del sumo sacerdote era de 80 años, y la de los demás sacerdotes era igual. Ellos solo servían como sacerdotes por un tiempo breve. Pero cuando los hermanos de Heber resuciten y tengan vida eterna, Heber, como sumo sacerdote, tendrá una vida eterna. Los hermanos y hermanas también tendrán vida eterna, y vendrán ante la presencia de Dios. Verán la gloria de Dios para alabarlo. Verán su rostro, verán su cuerpo, vendrán ante Él para alabarlo. ¿Y qué clase de personas pueden hacerlo? Resulta que son aquellos que han obtenido la salvación, para poder llegar a ser verdaderos sacerdotes de Dios. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era solo una prefiguración. El sumo sacerdote del Nuevo Testamento, ellos eran solo símbolos. Por ejemplo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era simplemente solo una sombra del verdadero sumo sacerdote, el hermano Heber. Por ejemplo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Eleazar, el hijo de Aarón, sucedió a Aarón como sumo sacerdote, tal como el hermano Heber sucede al Señor como sumo sacerdote. Aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran símbolos y sombras. Nosotros, este grupo de sacerdotes, somos los verdaderos, porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento ni siquiera vio el rostro de Dios en absoluto. Incluso la mayoría de los sumos sacerdotes ni siquiera escucharon la voz de Dios. Por lo tanto, no podían adorar a Dios, porque eran pecadores. Pero nosotros, los redimidos, ahora podemos, en el nombre del Señor Jesucristo, venir a alabar a Dios, y el Padre Celestial se agrada de nosotros. En el futuro, después de resucitar de entre los muertos, estaremos ante la presencia de Dios, para alabarle por los siglos de los siglos, y servirle. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.